Hola, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Un gusto poder saludarles. Otro domingo más por este medio. Teníamos planeado, pensado ya a partir de hoy poder estar reunidos en nuestro lugar de reunión, en nuestro templo. Sin embargo, por cuestiones obviamente que van más allá de nosotros, cuestiones de decisiones del mismo Estado, del gobierno, volvemos nuevamente a tener estas reuniones vía Facebook. Quiero saludar a los que están conectados. Me aparecen 16, sin embargo, no puedo ver a todos los que están conectados. Sí veo a Hilda. Hilda, Dios te bendiga, lindo siempre tenerte. Hilda es de Río Cuarto, Córdoba. Es la abuela de Rodri, ella siempre está ahí conectada. Así que gracias, Hilda, por acompañarnos como iglesia. Y bueno, cuando ya pase la pandemia, Hilda, esperamos tenerte por acá, obviamente, para que nos puedas visitar, ¿sí? También, bueno, la familia Palacios, ahí Marquitos, Didi, Felipe, Simón, también conectados. Estoy intentando también conectar mi computadora, así que ahí está, de a poquito. También, bueno, Esteban, con Brenda seguramente. Esteban, lindo verte también, conectado. Mauri Tejerina, bueno, seguramente también con toda la familia Tejerina, conectados también para escuchar la palabra de Dios. Miner que tiene otro nombre, aparece con otro nombre en Facebook, roba identidad. También lindo saludarte, Miner. Estoy viendo si me sale alguno más. Me aparecen 15 conectados, sin embargo no puedo ver, solamente veo los que nombré. Seguramente ahí cuando pueda conectarme nuevamente por mi computador. Ah, Oscar, familia Abogado también. Bueno, toda la familia Abogado, el clan Abogado, ¿sí? Seguramente también ahí están las chicas, Lemuel también. Ahí me conectó en mi computadora. Bueno, como decíamos, la idea era este domingo ya comenzar con nuestras reuniones presenciales. Ese era el plan. Sin embargo, sabemos que eh, todo lo que ocurre, todo lo que pasa con nosotros y todo lo que está ocurriendo en el mundo tiene que ver siempre con el propósito de Dios, sabiendo de que Dios es el que permite que las cosas sucedan. Así que confiamos en el Señor de que pronto, cuando Él así lo quiera, vamos a estar nuevamente reunidos para alabar a Dios y también obviamente para escuchar la palabra de Dios juntos ahí en nuestro lugar de reunión. Bien, vamos a continuar. Hoy vamos a tener el tiempo de la predicación bíblica. Vamos a terminar con esta segunda carta, la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a darle un final, por así decirlo. No somos nosotros los que le damos el final, sino que el mismo apóstol Pablo nos va a dar una última exhortación, o en realidad un último pedido, ¿sí? En esta carta, que creo que ha sido de mucha bendición para nosotros. Y hemos aprendido algunas cosas interesantes. Yo particularmente, no sé con qué te quedaste con toda esta carta, pero me encantó predicar y profundizar acerca de lo que nosotros muchas veces escuchamos muy por encima, acerca de la manifestación y el juicio que viene antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la manifestación del hombre de pecado. ¿Sí? Me fascinó predicar eso, la manifestación de lo que muchos llaman el anticristo. Hablamos acerca de lo que representa la persona del anticristo, o este hombre de pecado, este hombre sin ley, y lo que representa el espíritu del anticristo. Y también hablamos acerca de la manifestación de esa gran apostasía que viene antes de la venida de Cristo. Lo bueno es que el apóstol Pablo da cierta
cierta orientación, nos da cierta orientación acerca de algunos acontecimientos que debemos esperar antes que Cristo venga. Así que cada vez que alguno salga y escuchemos a alguien diciendo, bueno, Cristo viene o Cristo ya vino, sabemos que la Biblia es clara en cuanto a esto. También el apóstol Pablo nos ha exhortado a cómo nosotros debemos vivir sabiendo de que Cristo todavía no se ha manifestado, o sea, no ha venido todavía. ¿Cómo debemos nosotros comportarnos? Sabemos cómo se comportan también aquellos que van a ser, en cierta manera, llevados a juicio por causa de su incredulidad y por causa de su adversidad al Evangelio de Cristo. También nosotros sabemos de que el apóstol Pablo o la palabra de Dios nos llama a vivir de cierta manera y debemos nosotros entonces guiarnos por la palabra. Bien, vamos a ir entonces a 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Es la última parte de la carta. El apóstol Pablo va a hacer una petición de oración. Vamos a ver 3 puntos particulares hoy. Lo que el apóstol Pablo, lo que Dios nos quiere decir o nos quiere hablar en cuanto a la predicación del Evangelio. Estamos en un tiempo difícil donde el predicar el Evangelio, no es tanto un impedimento, el problema está en realidad en qué Evangelio se predica. No hay un impedimento muy grande, por lo menos no en nuestro contexto en Argentina o en Latinoamérica, de predicar el Evangelio. Sin embargo, sí tenemos un problema muy grande en qué tipo de Evangelio se predica, cuál es el Evangelio que hoy nosotros podemos escuchar y aún también el Evangelio que nosotros predicamos. ¿Es un Evangelio bíblico, un Evangelio coherente con lo que la palabra de Dios dice, o es un Evangelio como el apóstol Pablo dice, otro evangelio? Existen hoy diversos evangelios que son predicados y no son particularmente el evangelio de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo pide oración. El primer punto, él va a pedir oración por él y por sus colaboradores. Justamente ellos estaban abocados al servicio de la predicación del evangelio. El apóstol Pablo en la segunda parte va a expresar su confianza en la fidelidad de Dios. Él sabe en quién ha confiado. Pero también el apóstol Pablo en una tercera parte va a exigir a la iglesia de Tesalónica que se mantengan en una disciplina coherente con lo que ellos han escuchado. Entonces, el apóstol Pablo, vamos a dividirlo, pide oración por sus colaboradores y por él, que están trabajando arduamente en la predicación del Evangelio, expresa la confianza, es una confianza plena en Dios, y también él exige que estos cristianos se mantengan en disciplina, en una disciplina coherente con este Evangelio que ellos han recibido. Así que vamos a leer entonces el capítulo 3, desde el versículo 1. Vamos a leer hasta el final, sin embargo, no vamos a ahondar tanto en la última parte, ¿sí? Dice entonces la palabra de Dios, si tenés tu Biblia ahí, por favor, abrila. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, a partir del versículo 1. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren, además, para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios amó y a preservar como Cristo y a perseverar como Cristo perseveró. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario,
día y noche trabajamos arduamente y sin descansar para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho, perdón, y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos el que no quiera trabajar tampoco que coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que le damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. Que el Señor de paz les conceda su paz siempre, en todas circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de puño y letra. Esta es la señal distintiva de todas mis cartas. Así escribo yo. Que la gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes. Amén. Bien, en esta última porción de esta carta, en la cual el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia naciente, como habíamos visto, esta iglesia en la cual el apóstol Pablo había plantado, por así decirlo, y lo que sabemos es que no estuvo por mucho tiempo en Tesalónica. Sin embargo, lo que sí vimos es que era una iglesia sana, una iglesia en la cual habían recibido el Evangelio de Cristo y estaban abrazando la fe genuina. Si no era una falsa iglesia, una iglesia, era una iglesia genuina en la cual habían comprendido y habían abrazado el Evangelio de la gracia de Cristo. Sin embargo, obviamente, ellos necesitaban todavía algunas instrucciones. Dijimos que el apóstol Pablo había estado en esta ciudad, en Tesalónica, aproximadamente en un tiempo de 3 semanas, y obviamente en 3 semanas era imposible, ¿sí?, que ellos pudieran comprender y que se le pueda enseñar todo el consejo de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, viendo la necesidad de estos hermanos, algunos comentaristas lo que ven es que estos hermanos habían escrito al apóstol Pablo, o por lo menos estas iglesias habían escrito al apóstol Pablo para preguntarle acerca particularmente sobre el tema de la venida de Cristo. ¿Cuándo sería? ¿Cómo sería? Si Cristo ya había venido o si Cristo no había venido. Recordemos, se había introducido una falsa doctrina dentro de esta iglesia que enseñaba justamente esto, que Cristo ya había venido, y esto traía desesperación a los hermanos, ¿sí?, que estaban en esta iglesia. Ahora, en esta parte final, luego de que el apóstol Pablo haya aclarado este error doctrinal en cuanto a la venida de Cristo, ahora Pablo hace una petición por último, y él dice entonces a los hermanos de Tesalónica y pide que oren por él y por sus colaboradores. Ahora, una cosa interesante que vi en cuanto a esto es la importancia del Evangelio de Jesucristo y de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Miren qué interesante es que muy, pero muy diferente a todo lo que hoy nosotros vemos, escuchamos, el apóstol Pablo comienza diciendo de que él pide oración, dice, oren por nosotros. Y ahora, si nosotros estuviéramos en un contexto hoy latino en cuanto al Evangelio, lo primero que haríamos es cortar esa parte, ¿no? Entonces diríamos, hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Y constantemente en el día de hoy lo que hacemos es enfocar, poner el foco en nuestras necesidades y en nuestras personas. ¿A quién no le gusta que le digan, hermano, estoy orando por vos? A mí me pasa habitualmente que Guille, por ejemplo, nuestra hermana Guille, ella cada vez que me ve me dice, estoy orando por vos. Y la verdad es que yo sé que ella ora constantemente por mí. Ahora, es algo lindo, ¿no? Que te digan, hermano, estoy orando por vos. No, no tiene nada de malo esto. Sin embargo, miren que esta petición de oración que el apóstol Pablo está haciendo
no se enfoca particularmente en su persona, no se enfoca en sus necesidades, sino que se enfoca en la necesidad de que el Evangelio de Jesucristo corra. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque Pablo lo que está diciéndole a estos hermanos es, más allá de mi necesidad, lo que nosotros tenemos que buscar es que Cristo sea proclamado en todo el mundo. Pablo entonces le dice, oren por nosotros para que, ven, ahí está la importancia está en el mensaje, oren por nosotros para que, ¿sí?, el mensaje del Señor se difunda rápidamente y reciba honor, tal como sucedió entre ustedes. Me gusta el apóstol Pablo en esta posición porque justamente lo que hace es echar por tierra todas estas malas interpretaciones de constantemente buscar bendiciones, ¿sí?, en el Evangelio, bendiciones en Dios, y que esas bendiciones solamente estén enfocadas en nuestra persona. Pablo muestra que lo más importante, por lo que nosotros tenemos que orar, por lo que nosotros debemos velar, es porque el Evangelio siga corriendo, porque el Evangelio se difunda en medio de aquellas personas que no conocen a Cristo, y sobre todas las cosas que el Evangelio tome el honor que él debe tener. Así como ocurrió, dice el apóstol Pablo, entre ustedes, o sea, entre los cristianos de Tesalónica, él obviamente también, él dice, bueno, quiero, hermanos, que ese evangelio sea predicado también en otros lugares. Ahora, en la segunda parte, ¿sí?, quiero poner un punto muy particular, ¿sí? No quiero contradecir lo que acabo de decir, pero también quiero ser claro en una realidad. La Biblia también nos enseña a orar por aquellos que están constantemente abocados en la predicación del Evangelio. Hermanos, yo no sé cuál es tu costumbre, no sé si vos tomás esta parte, no sé tampoco si cómo es tu vida de oración, cómo apartás tu tiempo de oración, pero hermanos, sí les quiero decir de que hay un gran llamado de parte de Dios a orar por aquellas personas que están abocadas a la predicación del Evangelio. Y miren, el apóstol Pablo les dice a estos cristianos en Tesalónica, oren por nosotros. Miren por qué el apóstol Pablo le dice que ore. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Ahora, el apóstol Pablo sabe, y él con sus colaboradores saben, de que muchos ataques van a venir a su vida por predicar el Evangelio. Obviamente sabemos que el enemigo, sí, no es nuestro enemigo particularmente, esa idea de que Satanás es mi enemigo y él está súper interesado en derrotarme a mí. Hermanos, eso no es verdad. Satanás es enemigo del Evangelio de Jesucristo y su fin es frenar el avance del Evangelio de Jesucristo. Ahora, el Evangelio de Jesucristo obviamente avanza por medio de la predicación de hombres que están y son llamados a predicar y a proclamar la verdad de Jesucristo. Entonces, nuestro llamado como iglesia, así como el apóstol Pablo le pide a la iglesia de Tesalónica, es también orar por aquellos hombres, por aquellas personas que están siendo llamadas y que están trabajando en la predicación, en la proclamación y en la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo pide oración entonces para que Dios guarde al apóstol Pablo, los libre de personas perversas y malvadas. Entonces, Pablo les llama como iglesia, los llama como iglesia a tener constantemente oraciones por aquellas personas que están trabajando en la obra de Dios. Ahora, hay una parte más importante o más interesante en esta petición de oración, es que Pablo no está poniendo su confianza en los tesalonicenses. Hermanos, esta idea también es
muy común, ¿sí? Dentro de nosotros. Ok, yo oro, entonces cada vez que yo oro por tal persona, esa persona es guardada. ¿Por qué? Porque yo estoy orando. Hermanos, no es verdad. Si bien la Biblia nos llama a orar, lo cierto es que quien tiene la última palabra, quien dice sí o no, es nuestro Dios. Quien debe tener y quien tiene cuidado de nosotros, aquellos que trabajamos en la obra del Señor, es el mismo Dios. No porque la iglesia ore más o ore menos, Dios va a tener cuidado de uno u otros. No es así. Sin embargo, otra vez digo, es necesario orar por aquellos, ¿sí?, hermanos que están trabajando en la obra del Señor. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo expresa en esta parte es confianza, ¿sí?, una confianza en la fidelidad de nuestro Señor. Él confía en la fidelidad de nuestro Señor. En el versículo 3 dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor, que ustedes cumplan y seguirán cumpliendo lo que hemos enseñado. Me llama mucho me llama mucho la atención de que a pesar de que Pablo estaba pidiendo oración por cuidado a su persona y a sus colaboradores, para que Dios los libre de aquellos hombres malvados. Sin embargo, miren el corazón del apóstol Pablo, que nuevamente, aún en la confianza de que él tiene, de que Dios es el que los protege y que los guarda, ahora Pablo, él ahora pide de que ellos confíen en que Dios va a fortalecer y los va a proteger a los tesalonicenses también del maligno. O sea, la confianza del apóstol Pablo es una confianza plena. Él confía no solamente de que Dios va a cuidar físicamente al apóstol Pablo y a sus colaboradores, sino que también él confía en que Dios va a cuidar, va a fortalecer y a proteger a la iglesia en Tesalónica. Hermanos, sabemos de que hoy, por ejemplo, hay persecución en muchas partes del mundo. Sabemos que hay hermanos que están siendo asesinados por causa del Evangelio. Sin embargo, nuestra confianza en el Señor no debe nunca, pero nunca entrar en duda. Siempre debemos confiar en que el Señor cumple y seguirá cumpliendo en medio de las congregaciones su palabra. Miren, interesante esto. En contraste a la incredulidad de estos hombres malvados que el apóstol Pablo ha hablado, ahora él expresa la confianza en Dios. Él confía en la fortaleza y en la protección de Dios. Quiero que veamos hoy rápidamente dos textos bíblicos que nos muestran un poco esta realidad que el apóstol Pablo nos está diciendo. Pedro también nos dice en 1 de Pedro capítulo 5, en el versículo 10, un texto que hasta lo hemos cantado, lo sabemos de memoria, pero quiero que lo recordemos. Esta exhortación final que el apóstol Pedro da a los creyentes, a aquellos dispersos, y él les dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, cuando predicamos esta carta hace algunos meses atrás, me quedé con esa promesa de parte de Dios. En ningún momento Pedro dice, ustedes no van a sufrir. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, y ahora quiero hacer foco en algo, Dios mismo, Él, el Dios de toda gracia, que los llamó de su gloria eterna en Cristo, los restaurará y Él los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la promesa de fortaleza, de establecernos como creyentes, no yace, no descansa en nuestra propia fuerza. Pablo sabía esto. Pablo tenía plena confianza de que la promesa de Dios de fortalecer, de establecer a la iglesia de Jesucristo no caía en lo que él hacía o lo que él no hacía o lo que dejaba de hacer.
Pablo confiaba de que estas personas estaban siendo guardadas, estaban siendo protegidas, no por lo que él diga o deje de decir, sino porque Dios es fiel y Él nos cuida, nos protege y Él mismo nos fortalece. Colosenses capítulo 3, versículo 3, también otro texto muy, pero muy conocido. Me encanta esta idea porque justamente vemos la realidad de cada cristiano delante de Dios y aún la realidad de cada cristiano delante de todo lo que puede venir a atacarnos. El apóstol Pablo dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Hermanos, bajo esta promesa, nosotros debemos establecer nuestra confianza como hijos de Dios, bajo esta promesa de que Dios constantemente, Él vela por nuestra protección, Él vela por nuestra fortaleza y Él vela por establecernos como hijos de Dios. Hermanos, en otras palabras, lo que quiero decir, el crecimiento, perseverancia, la confianza, el estar afianzados y arraigados en la fe no depende de vos ni de mí. Es algo que proviene de Dios. Y Pablo sabe esto. El apóstol Pablo sabe esto. Él les dice, es Dios el que los va a ustedes establecer, fortalecer y proteger. Ahora, confía entonces el apóstol Pablo de que Dios va a afianzar a la iglesia en Tesalónica. Quiero ver un texto que particularmente a mí me convenció de esta realidad. Lo que este texto hizo, en cierta manera, fue establecer en mi corazón la doctrina de la perseverancia de los santos, pero no establecer esta doctrina, el hecho de saber de que nosotros, si en verdad somos salvos en Cristo, vamos a perseverar hasta el fin y vamos a mantenernos en el estado de gracia y jamás vamos a caer de ese estado, nunca nadie podrá arrebatarnos de la mano de Cristo ni de nuestro Dios. Pero creo que este texto, esta doxología que encontramos en la carta de Judas o la carta de Judas está antes de Apocalipsis, así que si querés podés buscarlo rápidamente. Creo que lo que muestra en esta doxología es el trabajo que Dios hace en nuestro corazón como iglesia y nos lleva a mirar que en realidad todo crecimiento, que todo lo que nosotros podamos hacer, caminar, trabajar en la obra de Cristo siempre, en realidad tiene a alguien por detrás haciéndolo por nosotros, trabajando por nosotros. A pesar de que, como dice el pastor John Piper, nosotros caminamos, nosotros corremos, nosotros trabajamos, sabemos siempre de que Dios es el que lo está haciendo, el que produce en nosotros esa obra. Miren lo que dice en la doxología final de esta carta tan pequeñita que encontramos en el final del Nuevo Testamento de Judas. Dice Judas entonces al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Quiero que veas algunas cosas que Judas nos está diciendo acá. Primero, al único Dios, a nuestro Salvador, es Él quien puede guardarnos. Es Él el que nos guarda. Hermanos, no sos vos el que te estás separando para Dios. No soy yo el que me estoy separando para Dios. Es Dios el que nos está guardando. No solamente nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no solamente nos llamó, sino que también Él nos preserva para presentarnos ante la presencia de Dios. Ahora, esta manera en la cual
Judas nos dice que Él nos guarda, ¿es para qué? Para que, hermanos, fíjense ahí dice, para que no caigamos y también para establecernos sin tacha y con gran alegría ante la gloriosa presencia. O sea, lo que Judas nos está diciendo es que la obra de salvación es de Dios, es de Cristo, pero también la obra de perseverancia, de la obra de establecernos como creyentes, la obra de no caer, de mantenernos sin caída, también le pertenece a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está nuestra jactancia? Bueno, el apóstol Pablo dice queda excluida, nuestra jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley del Espíritu. O sea, es Dios el que no solamente nos salva, sino que también Él también nos guarda. ¿Por qué? Porque Él cumple y seguirá cumpliendo su promesa. Por última, o la última parte, el apóstol Pablo dice, entonces ahora, que estos tesalonicenses sean llevados a amar y a perseverar. Y da dos ejemplos. Primero, amar como Dios ama. Y esto es una obra también, como dijimos, que Dios hace en nosotros. Y la perseverancia, el poder avanzar, también da el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo dice que nosotros debemos ser llevados. Esta idea de ser llevados, que el Señor los lleve a amar, es una idea de abrir sendas, abrir camino. Entonces, cuando se abre el camino, nosotros no tenemos dos opciones, o amamos o amamos. Pablo dice, Dios va a abrir camino en medio de ustedes para que ustedes sean llevados a amar como Dios ama. Hermanos, si no estamos nosotros experimentando el amor de Dios, y cuando hablo de experimentar el amor de Dios, no estoy diciendo a nosotros mismos, dejemos de ser tan egoístas, estoy hablando de experimentar el amor de Dios en medio de la congregación, en medio de los santos, amar al otro como Cristo también nos amó a nosotros. Hermanos, si nosotros no estamos experimentando esta apertura de camino al amor, entonces eso es un reflejo de que todavía nosotros no estamos asentados en la salvación en Cristo Jesús. No solamente nos lleva la salvación y el Evangelio de Jesucristo a amar a nuestros prójimos, amar a nuestro hermano, amar a aquellos que han sido salvos con nosotros en la cruz del Calvario, sino que también lo que hace esta apertura de camino, lo que Dios hace es guiarnos hacia el final y hacia la meta, hacia la perseverancia. Alguna vez alguien me preguntó, ¿qué pasa con aquellas personas que dicen ser cristianas y constantemente su vida no refleja esa salvación o esa realidad como cristianos? Su vida no muestra el hecho de que ellos han sido salvos. Hermanos, la realidad es que cada uno de nosotros somos débiles. La verdad es que cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas en las cuales peleamos día tras día. Sin embargo, siempre debemos reflejar un avance, una perseverancia en nuestro caminar con Cristo. Cristo perseveró hasta la meta, no miró atrás, miró el gozo por delante, como dice el autor de Hebreos, y nosotros somos llamados a exactamente lo mismo. Debemos perseverar en nuestro Señor. Debemos perseverar como Cristo perseveró. Él es nuestro ejemplo y Él es nuestra guía. Él es nuestro, vamos a decirlo de otra manera, Él es nuestro GPS, ¿sí? Es por donde nosotros debemos avanzar. En la última parte, y voy a ir bien pero muy rápido, Pablo hace una exhortación o en cierta manera da un mandato, y es como un mandato pero muy personal.
Pablo va a hablar acerca del orden que nosotros debemos tener o la disciplina que debemos tener aún dentro de la sociedad. Recordemos rápidamente, estas personas habían creído de que Cristo ya había venido y algunos creían de que Cristo ya estaba por venir. Entonces, ¿qué hacían? Literalmente estas personas abandonaban todas sus responsabilidades, o sea, dejaban sus trabajos, se tiraban en una reposera día tras día esperando y mirando al cielo, diciendo, Cristo ya viene, así que ¿para qué voy a esforzarme? ¿Para qué voy a trabajar? Hermanos, y entonces el apóstol Pablo nos exhorta. Y algo interesante, así como recién puso, por ejemplo, a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo en amor y en perseverancia, ahora Él también se pone como ejemplo de un hombre que trabaja en verdad para la obra de Dios. Si bien el apóstol Pablo en este contexto está hablando de trabajo, literalmente trabajo, sabemos que trabajaba fuera del ministerio, él recibía de algunas iglesias ofrendas. Sin embargo, sabemos también que Pablo, cuando tuvo que trabajar, trabajaba, ningún problema en eso, y él se pone como ejemplo en esto. Estos hermanos decían, bueno, yo soy creyente, espero a Cristo, así que ya, ¿qué importa el dinero? ¿Qué importa el sustento, el poder comer o no comer? Si igual somos todos hermanos y recibo de acá, recibo de allá. Entonces el apóstol Pablo los exhorta y le dice, ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descansar para no ser una carga para ninguno de ustedes. Y lo hicimos así porque no tuvimos derecho, porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Pablo dice, nosotros podríamos haber recibido de parte de ustedes el sustento, sin embargo, el ejemplo que el apóstol Pablo le dio fue nosotros también trabajamos, nosotros nos esforzamos, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenábamos de que el que no quiere trabajar, entonces que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar, un poco duro el apóstol Pablo en esta parte, sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos, no es opcional, les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Pablo en esta última parte exhorta a un orden. Este orden, lo que el apóstol Pablo les está diciendo es no solamente la importancia de poder sustentar nuestra casa, no solamente la importancia de poder ganar nuestro pan para poder comer, sino también, hermanos, la importancia del testimonio para los de afuera. Estos hombres que se llamaban cristianos, como dijimos, vivían desordenadamente y sabemos de que nuestro Dios es un Dios de orden. Y sabemos que Dios nos ha llamado también a ganar nuestro pan, a trabajar. Y me interesa y me gusta esta parte porque Pablo va a algo, pasa, por así decirlo, de lo espiritual a lo que nosotros podríamos verlo a lo carnal, ¿sí? A lo que tiene que ver con cosas de mundo, el trabajar, el dinero, las ganancias para poder sustentarnos. Sin embargo, hermanos, nunca podemos desligar la fe de todas nuestras acciones. Nuestra fe debe ser llevada o nos guía hacia todo lo que nosotros hacemos y que eso que hacemos sea conforme a lo que nosotros decimos creer. Si yo digo ser creyente y no estoy siendo una persona de testimonio para los de afuera, entonces lo que yo digo pierde absolutamente todo valor. Hermanos, el apóstol Pablo manda a trabajar honradamente para no ser carga a los demás.
Obviamente sabemos de que muchas veces tenemos diferentes circunstancias, diferentes casos de hermanos que sufren porque no tienen un trabajo digno. Sin embargo, lo que Pablo nos dice, esfuércense para poder ser de testimonio también en esta área. Cuando una persona no obedece esto que el apóstol Pablo da, estas instrucciones, lo que Pablo nos dice es que debemos apartarnos de él. Las personas que no viven ordenadamente, hermanos, no pueden traer ningún tipo de influencia sobre la iglesia de Cristo. En cierta manera, en otras palabras, hermanos, si estás viviendo de una manera desordenada, no esperes hacer absolutamente nada dentro del cuerpo de Cristo. El orden de afuera está regido por el orden interior que Cristo establece en nosotros. Ahora, Pablo nos dice que no debemos tenerlo a estos hermanos como enemigos, sino que debemos amonestarlos, exhortarlos, guiarlos. Alguna vez vi en algún lugar aquellas personas que cometían algún error y eran como el centro del foco del culto dominical, ¿no? Acá vino el pecador, el hermano fulanito, por favor pasen adelante, por favor sus piedras, vamos a apedrearlo. Eso no es lo que la Biblia nos llama a hacer con nuestros hermanos. El amonestar a nuestros hermanos, el exhortar a nuestros hermanos, tiene un fin, y es que Cristo obre en la vida de ellos. El fin es que lo que nosotros hemos leído, esto que leímos en el versículo 5, esto de ser guiados por Dios a crecer en amor y a perseverar, el fin de la amonestación es guiarnos o guiar a las personas hacia esto, a aprender a amar más a Dios, amar a las personas y también perseverar en el camino de Dios. Hermanos, ninguno de nosotros estamos autorizados ni aptos para tomar una piedra para arrojarle a otro. Ninguno de nosotros. Hemos sido llamados a amonestar, pero debemos entender que la amonestación proviene de la palabra de Dios, no de tu juicio, no de mi juicio. Entonces tengamos mucho cuidado también en esto. La salutación final, que el Señor de paz finalmente les conceda su paz siempre, en todas circunstancias. Nuestro Señor Jesucristo dijo y nos prometió de que su paz era la cual nos iba a dejar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz que este mundo da, es una paz diferente. El Señor esté con ustedes. El apóstol Pablo escribe, y me gusta ver esto, escribe de su propio puño, ¿sí?, esta carta, y termina con este saludo final. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. Sin duda que la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses ha sido una carta de bendición para nosotros. Nos exhorta, nos llama a vivir conforme al Evangelio de Jesucristo, como toda la Biblia. Hoy nosotros aprendimos la importancia de orar unos por otros y también obviamente orar por los colaboradores, por aquellos que predican el Evangelio, y de hacerlo de una manera correcta. No, Señor, oro para que vos le des un auto, dinero, casa. No, hermanos, ese no es el fin. El fin es que el Evangelio corra, que el Evangelio de Cristo avance. Alguna vez escuché al pastor Paul Washer enseñar acerca de la verdadera prosperidad. Me encantó su enseñanza, porque yo siempre dije, la teología de la prosperidad es mala, no existe la prosperidad. Sin embargo, el pastor Paul Washer me enseñó acerca de la verdadera prosperidad y tomé su enseñanza y me encantó. ¿Cuál es la verdadera enseñanza de la prosperidad? Es que si Dios, para que el Evangelio, su Evangelio, el Evangelio de Jesucristo avance, va a prosperarte,
o va a darte, entonces Dios lo va a hacer, pero no con el fin de que vos te quedes con lo que Él te está dando, sino para que vos lo pongas en la obra para que el Evangelio corra. Ahora, si Dios quisiera tenerte pobre, si Dios quisiera tenerte enfermo en un hospital para que una persona más pueda recibir el Evangelio de Jesucristo, entonces Dios seguirá siendo glorificado y deberá seguir siendo adorado por vos por lo que está haciendo. O sea, el fin es, todo depende de para qué recibimos o no recibimos las bendiciones de Dios. Siempre las bendiciones de Dios están puestas y son puestas en nuestra vida para que el Evangelio de Jesucristo corra. Lo importante es el Evangelio y no nuestro bienestar, por así decirlo. Debemos expresar plena confianza, hermanos, en la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Él nos cuida, Él nos preserva y Él nos va a guiar para que nosotros lleguemos ante la presencia de nuestro Padre sin mancha, fieles. Y obviamente, por último, también el apóstol Pablo nos exige a vivir una vida de testimonio, nos exige a vivir disciplinadamente, no desordenadamente. Dios es un Dios de orden, no podemos predicar, enseñar el Evangelio de Jesucristo y vivir una vida desordenada. Terminamos con 2 de Tesalonicenses. Creo que el Señor, como dije, nos ha hablado con estas dos cartas y han sido de mucha bendición, por lo menos para mí así lo fueron. Oramos para poder terminar. Y hermanos, les pido que estén por favor orando por nosotros, por aquellos hermanos que estamos trabajando en la iglesia. Es un tiempo muy difícil para mí en estos días. Fue un estrés tremendo porque la verdad estaba decidido y habíamos decidido reabrir la iglesia. Sin embargo, se dio toda esta realidad del gobierno, del Estado, a ver, no es que queríamos abrir la iglesia porque estábamos interesados solamente en algún aspecto, no, hermanos. Hay algo que a nosotros nos preocupa y es la necesidad de cada uno de ustedes de congregarse. Hay algo que a nosotros nos preocupa y es la importancia de su relación con Dios. Y en verdad vemos que por medio de lo cual hoy estamos reuniéndonos, por así decirlo, para muchas personas no es bueno. Eso pesa en nuestros corazones, pesa en mi corazón, en el corazón de todo el grupo de líderes de la iglesia. Sin embargo, les pedimos que oren por nosotros y oren por aquellos hermanos que están débiles en la fe. Que el Señor pronto nos dé el privilegio de volver a reunirnos para poder alabarle, glorificarle, ser edificados unos con otros por medio de la palabra de Dios. Oremos por eso y oren por nosotros, ¿sí? Por las decisiones que tenemos que tomar y obviamente por esto que tan lindo que el Señor ha puesto en nuestras manos de llevar adelante una congregación, pero también es una gran responsabilidad. Oramos, sí, para terminar. Señor, gracias por este tiempo. Oro, Señor, por cada hermano que ha estado conectado, que ha estado escuchando tu palabra. Señor, y ayúdanos a tener esta sensibilidad de estar constantemente orando por aquellos que trabajan en tu obra arduamente, Señor, aquellos que dedican su vida a la predicación de tu evangelio. Señor, a la vez también confiamos de que vos tenés cuidado de nosotros, de ellos. Confiamos de que vos nos guías y nos llevás, Señor, a perseverar en este camino. Señor, vos nos guías, abrís el camino para poder nosotros avanzar en esta peregrinación por esta tierra, Señor. Y también, Señor, como vos nos exhortaste y nos exhortás, por último también te pedimos por aquellos hermanos, Señor, que están sin trabajo y que están pasando un tiempo difícil.
Queremos pedirte, Señor, que vos bendigas a nuestros hermanos con un trabajo digno, que ellos puedan ver tu mano y puedan ver tu bendición, Señor, en trabajo, en lo que vos le permitís, Señor, que puedan tener para llevar sustento a su casa. Si alguno, Señor, está viviendo ociosamente, te pedimos, Señor, de que vos estés disciplinándoles, Señor, y que nos guíes a nosotros también a disciplinarles con amor para restauración, Señor. Señor, gracias, gracias, Señor, por todo lo que nos has hablado y esperamos tu venida, Señor. Esperamos, Señor, tu regreso con ansias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo que viene. Seguramente vamos a ver de qué manera vamos a continuar con las transmisiones. Pero bueno, oremos unos por otros y estemos en contacto, ¿sí? Unos con otros por medio del WhatsApp de la iglesia. Escriban aquellos hermanos que no están viendo conectados en las transmisiones, si estemos pendientes unos de otros. Dios les bendiga y que tengan un lindo domingo. Bendiciones.